¿Cómo están, querido público? Bienvenidos a una emisión más de su programa consentido, como decíamos en la radio, Historias Macabronas. Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más, ahora en nuestro formato de podcast, y precisamente queremos convertirnos en su contenido consentido, en su programa consentido de cada semana. Hemos estado trabajando en el hecho de grabar estos espacios, de tener invitados que nos compartan sus historias, ya sea propias o que han escuchado de alguien más, y también asimismo ir teniendo este detalle de extraer fragmentos para poderlos publicar tanto en TikTok como en Facebook. Pero ya saben, nuestra principal plataforma será esta, YouTube, en esta cuenta de Historias Macabronas MX. Así que si tú estás llegando apenas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y desde luego nos puedas dejar por aquí algún comentario. ¿Qué te parecieron las historias? Si a ti te ha sucedido algo similar, si tienes alguna historia que compartirnos, esa me la puedes enviar ya sea a través de TikTok y Facebook, Historias Macabronas MX, ahí en un mensaje, en Facebook, en el caso de Facebook en Messenger, y en el caso de TikTok, pues ahí en un mensaje directo sin ningún problema. Déjame tu historia, déjame tus comentarios, y desde luego que también tendremos episodios en los cuales vamos a compartir historias de nuestro público, historias de nuestros seguidores. Queremos crecer en esta comunidad, en esta gran familia, en esta comunidad macabrona, el público macabrón, como también le decíamos en la radio. Asimismo será nuestro público macabrón de YouTube. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Soy Will Robles. Vamos a iniciar con este episodio, en el cual me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a un muy buen amigo, compañero locutor, y que desde luego he tenido la oportunidad de colaborar y participar con él y compartir micrófonos en muchas ocasiones en diferentes secciones a nuestro paso por la radio, y que también formó parte activa de Historias Macabronas justo durante ese formato radiofónico. Saludo al buen Arturo de la Rosa. Estimado Artur, amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Will, hola, buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Historias Macabronas, el podcast. Así es. Y pues para mí un gusto estar en este capítulo, en este nuevo formato. Y como bien lo mencionas, estuvimos presentes en varias ocasiones en Historias Macabronas a través de la frecuencia del 95.5. Claro. Estuvimos también compartiendo en algún momento antes algunos relatos en aquellas emisiones de Radio Delfín. Así es. Para lo que era el Día de Muertos, y ese gusanito se va metiendo y pues te vas involucrando en historias, te vas involucrando en situaciones, y hoy con todo el gusto de estar compartiendo este episodio contigo. Muy bien, Arturo, bienvenido a tu casa. Ya sabes que siempre es un gusto poder compartir micrófonos contigo. Y bueno, amigo, vamos entrando en materia de lo nuestro, como lo hemos explicado. Las ocasiones en las que en el episodio tenemos un invitado, nos dedicaremos a escuchar con atención las historias que tiene para compartirnos, Pero antes de eso, mi estimado Artur, háblanos un poquito más de ti. ¿Estás actualmente trabajando en algún proyecto, colaborando en algún proyecto? Y también dile a nuestro público cómo pueden seguirte en tus redes sociales. Claro que sí, pues ahorita el único proyecto que tenemos es la página de Entérate Carmen. Muy bien. Un portal a través de Facebook en donde compartimos noticias, notas agradables, historias, contenido de humor, un portal para que pasen un ratito agradable. No estamos inmersos ni en política, no estamos inmersos ni en nota roja. Muy bien. Todos son notas agradables, y pues ahorita aprovechando el espacio de estar contigo, pero pues la radio quedó en stand-by. Así es. Estaremos viendo si más adelante emprendemos algo de igual manera, en forma como un podcast. Claro. Ya sea de la sección de Juventud Carmelita, que de igual manera estamos compartiendo contigo y con nuestros amigos de Multimedios Digitales Carmen los jueves en el programa Al Aire, la sección de Juventud Carmelita, una cápsula en donde traemos un chico, una chica que sobresalga en alguna disciplina, llámese académica, cultural, deportiva,
musical de índole personal, y la platicamos en esta cápsula para difundir el talento de estas personas. Muy bien, estimado Arthur, pues bueno, ahí lo tenemos, querido público, estos detalles de los proyectos en los cuales está trabajando el buen Arturo de la Rosa. Y pues bueno, ahora sí, vamos entrándole a este territorio macabrón. Y Arthur, debo preguntarte, ¿cuál es el motivo? ¿Qué sucedió en tu vida que pues te lleva a creer en este tipo de situaciones sobrenaturales? Y desde luego la pregunta obvia, ¿Arturo de la Rosa cree en todos estos fenómenos paranormales? La respuesta es sí. Yo había sido un espectador, un radioescucha, como lo comentó hace unos capítulos el buen Campeche Guzmán. Claro. Empezamos hace muchos años con Juan Ramón Sáenz en aquel programa icónico de la radio La Mano Peluda. Sí. Me confieso de igual manera que muchas veces no lograba terminar un capítulo. Me entraba el miedito, apagaba la radio y hacer otra cosa, pero pues van sucediendo situaciones que te dicen hay algo más, hay energías, hay cosas que están presentes, y pues definitivamente sí creo en los fenómenos paranormales. En mi caso, en los últimos años me han pasado situaciones que no son normales, no son naturales, y lo atribuyes a cosas o a fenómenos paranormales. Claro. Empezamos a colaborar contigo, con gente que nos mandaba sus cápsulas y las pasábamos en la radio en Historias Macabronas. Así es. Y pues ahí te vas involucrando. Posteriormente tuve a bien a conocer a dos amigas que fueron nuestras ángeles guardianes. Así es. Y hubo una situación que se dio con Luna y con Carmen que me hicieron creer, porque yo traía un dolor en la espalda, traía un dolor muy fuerte. Coincidió que nos quedamos de ver en un café. Bien. Aquí en la isla. Y pues desde que entró Carmen, estaba yo sentado con mi esposa esperando a que ellas llegaran, y de la nada dice Carmen, alguien tiene un dolor en la espalda o en la cintura o en la parte baja así de la espalda. Y pues me volteó a ver con mi esposa y le dije, sí, yo. Y empezamos a platicar. Salió el tema de mi señora madre, que en días pasados cumplió 32 años de haber fallecido. Fue una situación dura porque pues yo fui hijo único. Mi mamá me deja cuando yo tenía 18 años de edad, y pues el apego era sí, claro, pues muy fuerte. Mi mamá fallece en una tercera cirugía a corazón abierto en el Instituto Nacional de Cardiología. Cuando iba a entrar al quirófano, yo la dejo al pie del elevador. Uh-huh. La llevaban en una silla de ruedas y le dije, nos vemos al rato, y le di un beso en la mejilla. Pero pues de ahí se dio la cirugía por una hemorragia que se vino en una de las arterias que estaban limpiando. Se desencadenó en una hemorragia muy fuerte, no la pudieron controlar, y de ahí fallece mi señora madre. Fueron muchos años que pasaban Navidades, Años Nuevos, Día de la Madre, fechas significativas, y a mí esas fechas me pegaban mucho. Claro. ¿Por qué? Porque pues no me pude despedir como tal de mi mamá. Estando en la funeraria, mi papá la vistió, no dejó que los trabajadores de la funeraria la arreglaran, él la vistió, le dio su toque de maquillaje, la metieron a la caja, pero por X o por Y, estando en el velatorio, yo no pude abrir la caja y darle un beso. O sea, situaciones de un chamaco de 18 años, claro, que todavía no te cae el 20 sí, quizás sí, de lo que está pasando. Incluso pues yo
estuve cotorreando y sacaba chistes y hacía cosas que algunos de mis familiares me lo tomaron a mal y decían, es que no sintió la muerte de su mamá. Cuando realmente estabas tratando de evadirlo, de darle la vuelta, pero pues fue una situación que cuando ya llegamos al panteón, allá en México, en la Ciudad de México, los panteones no son como aquí en Carmen, que todo es a nivel de... Sí. En departamentos. En departamentos, primero, segundo, tercer piso. En condominio, no en edificio. Allá es allá sí es a ras de tierra. Uh-huh. Y a la hora que empezaron a bajar el ataúd, ahí fue donde ya no pude y troné. Claro. Pero empezaron a pasar los días y un día estaba acostado en mi cama cuando un domingo entre 6:30 y 7 de la mañana, ¿sí? Clarito sentí como que alguien se sentara en la cama. O sea, el movimiento que el movimiento y la sensación de hundimiento, se hunde. Uh-huh. De hundimiento del colchón. A mí no me dio miedo. Yo a mi mamá, obviamente le decía mamá, pero en algunas situaciones, por la química, por la compenetración que había, yo le decía Laura. Y le dije, ay Laura, ¿me veniste a visitar? Me di la vuelta y pues era muy temprano y me volví a quedar dormido. Pero esa situación de sentir la presencia, sentir el escalofrío, yo lo atribuí a que era mi mamá que te había visitado, que me había llegado a visitar. En algún momento en lo que vivimos en Historias Macabronas, comentaban nuestros ángeles guardianes que a veces hay ese permiso de poder ir a visitar a la familia, a los familiares, ya sea en algún sueño o alguna manifestación. Y pues te digo, en aquel momento no me dio miedo, sino lo tomé como una sensación bonita de haber sentido que ella había llegado a visitarme, ¿no? Y toda tu vida estuviste con esa idea, ¿no? Con ese pensamiento de que en aquella ocasión la visita había sido de tu señora madre. Sí. ¿Te pudieron confirmar si esto había sido así? Sí, fíjate, algunos años después, gracias a una jefa que estuve en una empresa que se llamaba CMMI. Ajá. Esta jefa maneja lo de Los Ángeles. Ok. Y en un curso que tuvimos ahí en donde está en X lugar, bueno, no te apures. X lugar. Tuvimos un curso. Ajá. Y hicimos una actividad que se llama espejo. Oh, muy bien. Entonces, haz de cuenta tú y yo, y tú le empiezas a decir cosas como si la persona fuera algún familiar, alguien con el que estuvieras discutido, que tuvieras algún problema. Entonces, yo, cuando me dijeron la actividad, me basé a que mi jefa, que había sido mi pareja en esta actividad, era mi mamá. Entonces, yo empecé a decirle y que no me había podido despedir de ella. Me suelto a llorar. Terminando la actividad, se acerca ella y me dice, ¿quieres que te ayude con el desprendimiento? Porque veo que traes mucho dolor. Claro. Con el tema de tu mamá. Me hace una cita con una tía en Veracruz. Ajá. Y ahí es donde me ratifica que la presencia que había estado esa vez era mi mamá, porque me pidió que le escribiera datos, cuándo había fallecido, cómo se llamaba, y pues la verdad que fue una situación muy bonita, porque me dijo, tal hora, tal fecha, vete a un lugar solo, donde estés tú nada más, en el punto de la hora que yo te diga, vas a pensar en la persona que escribiste, en este caso tu mamá, y yo me encargo de lo demás. Me fui a Playa Norte, en la moto, me puse en un lugar que no hubiera gente y empecé a pensar en mi mamá, empecé a pensar en las situaciones bonitas, en las situaciones de lo que había pasado cuando había fallecido en la operación,
Y al término de una semana recibo la llamada y me dice la persona, efectivamente, tu mamá está bien, pero pues no ha podido descansar, no ha podido estar como debiera por el dolor que tienes tú. Y pues fue pues como una cubetada de agua fría, porque pues finalmente a lo mejor muchas veces es uno egoísta. Claro. Que no aprendes a soltar a las personas, que si ya se fueron es porque a lo mejor Dios ya tenía previsto y que todos tenemos una fecha de línea, sí, que no es antes, no es después, sino en el momento que llega es la fecha que nos teníamos que ir. Así es, ya está pactado, planeado, así es el tiempo, y cuando ya se ha alcanzado ese tiempo, pues obviamente sucede lo que tiene que suceder. Sin embargo, te entiendo, querido amigo, en la parte en la que pues obviamente como familiares, como esposos, como hijos, pues resulta sumamente difícil aceptar, soltar. Puede ser un proceso de muchos años, y pues bueno, en tu caso me parece que fue justo así. Lograste, por fin, mi estimado Arturo, lograste este desprendimiento. Ella pudo pues descansar en paz, estar tranquila donde sea que esté. Sí, de hecho, una de las situaciones que me comentó la persona que hizo este estudio, o que tuvo el contacto, una de las cosas que me dijo es que mi abuelito, el papá de mi mamá, que para mí fue una figura paterna por muchos años, que me llevó desde el kinder hasta la secundaria a la escuela, ¿sí? Y que posterior a que falleció mi mamá, yo viví con él, y ya después me toca venirme a Ciudad del Carmen. Pues en ese periodo del 2005 fallece mi abuelito. Ajá. Pero me dice la persona, una de las cosas para que te sientas tranquilo y para que dejes soltar a tu mamá es que tu abuelito se quedó contigo, pidió quedarse como tu ángel, como tu guardián, para que no estuviera solo. Wow. Entonces, pues fue una situación en donde logré soltar. De ahí ya empezaron a pasar Navidades, Años Nuevos, y ya no era el dolor de la fecha y el recordar. Obviamente el día a día siempre recuerdo a mi mamá, pero ya no con ese dolor, ya no con ese sentimiento del golpe, la opresión en el pecho, y pues obviamente las lágrimas. Yo siempre he dicho que yo veo las películas de Pedro Infante, veo alguna película que sea medio romántica, y pues tengo la facilidad para soltar las lágrimas. Claro. Más en me incluyo. Más en situaciones así de pérdida de familiares. Claro. Pues sí, es un tanto más complicado, pero ya no con el dolor. Agradezco, estimado Arturo, que hayas tenido la confianza con un servidor, con nuestro público del podcast, para abrirte así con un tema tan personal, tan íntimo, y que desde luego muchas personas del público se van a sentir identificados, ¿no? Como lo decía hace un momento, estas situaciones de duelo para algunas personas puede ser cuestión de un par de meses, tal vez un año, pero hay personas que después de mucho tiempo es sumamente difícil poder aceptarlo, y hay personas que incluso tal vez tengan igual mucho tiempo, muchos años, y aún no han podido con esta situación. Pues bueno, ahí tenemos esta primera historia muy cargada de emociones, de sentimientos. Y bueno, antes de entrar a eso, así nos pasa, querido público, a los locutores venimos en un tema y nos saltamos a otro y terminamos platicando de eso otro. Pero quiero regresarme un poquito, Arturo, a esta anécdota que me comentabas sobre este dolor que estabas teniendo en la espalda baja. Bien, recapitulemos, rebobinamos.
Regresamos y regresamos del casetito y bueno, las personas con las que estuviste contacto, igual para poner en un poquito de contexto al público, son personas que en algún momento pudimos colaborar juntos en la radio y que tienen estas habilidades, estos dones de poder percibir ciertas situaciones, ciertas energías, y también una situación bien interesante que para mí fue la primera vez de poderme encontrar directamente con alguien que pueda hacer algo así, que es la sanación, desde algo tan pues sencillo, y lo digo entre comillas porque obviamente cualquier dolencia o malestar de una persona, pues obviamente tiene un origen, no tiene una causa, pero por llamarlo sencillo, insisto, entre comillas, un dolor de cabeza que tal vez lo traes ahí, una molestia, un dolorcito por haberte desvelado, por resaca si tú quieres, o por estrés, cualquier situación que te genere un pequeño malestar, una dolencia, un dolor en la cabeza. Yo fui testigo de cómo ese dolor empezaba a disminuir y hasta erradicarse de una persona, y esto me incluye estas personas, una de ellas, en este caso Carmen, que hace un extraordinario equipo con Luna. En ese momento perciben en ti, perciben desde que llegaron que alguien de ahí tiene una molestia y ya te preguntan. Bien. Sí, y ya les dije que era yo el que tenía la dolencia en la cintura, un poquito hacia la cadera. Y pues ahí empezó lo bonito de esta anécdota, porque pues me empezaron a trabajar el dolor. Fue una situación de que empezaron a pasar su mano esta Carmen. Y sí, como bien lo comentas, hay personas que tienen este don, esta habilidad para poder curar. Claro. Y el dolor empezó a ceder. De una cosa que traía bastante fuerte, fue cediendo, hasta que al paso de los días se quitó. Wow. Y retomando, porque de ahí me brinqué a lo de mi mamá, empezamos a platicar de que ella sentía una presencia. Ok. Y me dijo, la tengo atrás de mí. Entonces, me preguntó que cómo se llamaba mi mamá. Y me dijo, es que ella está aquí. Wow. Y la tengo en la parte detrás mío. Y me empezó a preguntar algunas cosas de lo de mi mamá. Ella me dijo, es que tu mamá te decía mijito. Uh-huh. Y pues fue una situación bastante fuerte, porque ahí el pelómetro sí. se fue a todo lo que daba. Disparado a full. Y pues la verdad que fueron algunos comentarios. Yo pocas veces he soñado con mi mamá desde que falleció, pero esta presencia y esta manifestación ese día, de verdad que me entró una paz y una sensación de alegría. ¿Tuvo algún mensaje para ti en esa ocasión? Digo, si quieres compartirlo, sí. Si no pasa nada. Pues para eso estamos aquí, hermano, y créeme que hoy nos vamos a desenredar como madeja de estambre, porque efectivamente hubo un mensaje que me dijo que ella estaba bien, que le daba gusto que estuviera con mi pareja. Claro. Que si bien pues no había podido estar en lo físico, sí estaba en lo espiritual, que a cada paso que daba ella trataba de poder estar conmigo. Sí. Y pues son cosas que son bien padres, porque cuando te empiezas a involucrar en esto, pues obviamente me preguntabas en un principio si creía, y obviamente sí creo en esto, ¿no? Muy bien, amigo, y la verdad es que sí, estos personajes, ángeles guardianes, les llamamos así en la radio, pues justo cuando platico con estas personas me dicen, es solo un detalle, queremos mantenernos en el anonimato, y pues necesito
pues ponerles un seudónimo, alguna frase o algo para referirme a ustedes, y no se nos ocurrió otra cosa más que ángeles guardianes, justo pensando en estos temas, ¿no? De que justo hay presencias que las acompañan y que pues tienen esta función como de un ángel guardián. Entonces, mi estimado Arthur, pues igual me permito compartirle al público un poquito de mi experiencia con ellas, ya que andamos abordando este punto, y como tú pues comentas que el dolor en la cintura fue desapareciendo. Resulta impresionante, ¿no? Así y es. Público, ustedes que nos ven, pues sabemos, ¿no?, que hoy en día hay mucha evidencia, hay mucho contenido, hay mucho testimonio de personas que conocieron a alguien o que fueron a algún lugar por alguna situación de enfermedad o alguna dolencia y fueron sanados por una persona que realizó alguna práctica, algún ritual, alguna ceremonia. Verlo en un video, ¿no?, escuchar el testimonio de una persona resulta fascinante, resulta extraordinario, pero estar ahí, verlo con tus propios ojos, resulta aún más extraordinario. Pero cuando eres tú quien está involucrado directamente y es a ti a quien le van a realizar una de estas prácticas y terminas teniendo una mejoría, de verdad que es algo que, como comúnmente se dice en estos tiempos, te vuela la cabeza, hermano, dices, yo me quedé en un momento así como de ¿qué es lo que acaba de suceder? En mi caso fue algo muy sencillo. Yo tenía, querido público, una lesión en este dedo, el dedo anular de mi mano derecha. No sé cuál fue la causa, estimado Arthur, querido público, pero digamos que aquí en esta altura, no sé, creo que esta es la primera falange, creo que es esta de aquí. Bueno, aquí justo donde, pues, justo en esta sección donde termina la palma y empieza el dedo anular, en este huesito, digamos, aquí, sentía una molestia, justo aquí. Entonces, yo atribuyo que esta dolencia o esta lesión fue a causa de en algún momento yo formé parte de banda de guerra y yo tocaba el tambor, o bueno, cajero, que es el término adecuado, era cajero de banda de guerra, y pues realmente mi Arthur, yo le pegaba sabroso, macizo, ¿no? Macizo, yo le daba macizo a la caja. Entonces mi técnica para pegarle a la caja pues involucraba el hecho de hacer presión, mucha presión a la baqueta con estos dos dedos, el dedo medio y el anular. Pero en el anular llevaba un poquito más al hacer más presión, al hacer que la baqueta rebotara. En algún momento hice algún mal movimiento, porque es un hecho de que si tú haces el movimiento adecuado no te lesionas, además de que si haces el movimiento adecuado no te salen ampollas. Entonces hice un mal movimiento, tomé mal la baqueta, algo pasó y me debió haber rebotado, no lo sé, porque de verdad no sé en qué momento me pasó, pero recuerdo bien que después de un día arduo de ensayos, el dedo se me quedó prácticamente así, como dicen, dedo de gatillo, como Spider-Man, hermano. Me quedé, al menos el anular se me quedó así, y me lo tuve que enderezar prácticamente con ayuda de mi otra mano. Y a partir de ahí me pasaba que al momento de estar practicando, ensayando o tocando, me quedaba un dolor muy intenso, solo en este dedo, en ningún otro, solo ahí. También con el paso del tiempo dejamos la banda de guerra y todo esto, pero al momento de cargar algo muy pesado o de jalar algo y hacer esta acción, o hacer alguna presión, el dedo se me quedaba ahí, tenía que ayudarme a regresarlo. Con el tiempo, y hasta eso, es que uno es bien dejado, compadre. Luego con las lesiones uno no le pone atención, ni cuenta me había dado, y un día fue tal el dolor que decidí presionarme, o sea, con mi otra mano, ¿no? Me presioné aquí y sentí una bolita. Y justo, ¿no?, comprendiendo un poquito las situaciones de lesiones a nivel óseo o a nivel de los huesos, de pronto se forman unos callos, un callito que es como una acumulación de, pues como de llamarle, como del mismo hueso, una forma de como de auto regenerarse, curarse. Algo pasa que generan como un callo los huesos, ¿no?, como tal. Entonces yo tenía una bolita, y esa bolita, hermano, en verdad que me dolía. Esta acción, en verdad me estoy apretando, mi estimado Arthur, si puedes ver, estoy haciendo mucha presión. Bueno, hacer esto y era revolcarme en el suelo porque me dolía mucho. Cuando les cuento,
a Ángeles Guardianes les digo, una lesión, y me empecé a acordar, ¿no? De las veces que pues me había lastimado, que los tobillos, que las rodillas, que caídas cuando era niño. Les dije, ay, tengo una aquí en el dedo, le dije a Luna, y extendí mi mano y le dije, mira, aquí, le digo, aquí tengo un huesito, le digo, no sé si estoy fisurado o si está fracturado, le digo, no creo, la verdad no sé, porque nunca me lo atendí, nunca me tomé una placa, rayos X, nunca nada. Yo tenía el dolorcito que, pues, desde esos dolores que uno puede vivir con eso, siempre y cuando no generes el movimiento que te cause dolor. Así que pues X. Cuando Luna siente esa protuberancia, porque realmente el huesito era redondito, se sentía una bolita, vamos, me empezó a hacer justo este movimiento circular aquí en el dedo, y pues obviamente me generaba una molestia, y yo así de ay, y empezó a tallarlo, y a tallarlo, y a tallarlo, y después de un rato dejé de sentir dolor. Y para empezar ahí sí me saqué de onda y yo dije, ok, ¿qué está pasando? A lo mejor por el movimiento ya me entumió, ya me anestesié. El masajito ya... Sí, el masajito ya me relajó y ya no me duele. Ella termina, yo pues ya ves, ¿no? Uno curioso y me vuelvo a hacer la misma presión y en verdad la bolita ya era más pequeña de cómo había empezado. Era mucho más pequeña, que ya casi no se sentía. O sea, realmente tuve que concentrarme y ponerla así como que, ay, aquí está. Y hasta hacía yo este movimiento así como que, bueno, aquí está, aquí sigue. Pequeñita. Al siguiente día ya era casi imperceptible, al punto que hoy ya no está y ya no duele. Y ya hago los mismos movimientos de pronto por alguna situación, levantar algo pesado, jalar, cargar, mover. Ni siquiera se me queda ya el dedo así, no, ya, normal. Es sumamente extraño, pero pasa, y en algo tan leve, o sea, tan pequeño como un dedo. Las vi también hacerlo con rodillas. Ya hay muchas personas que tienen lesiones de rodilla, y en esa ocasión a mí me tocó verlas cómo atendían a una persona de una lesión de rodilla, y en donde por muchos años la persona en cuestión no podía flexionar así su rodilla hacia atrás. A ver aquí donde se ve, ya sabes, este movimiento de rodilla así. Esta persona que yo vi que la atendieron no podía hacer eso. Jugaba fútbol y en un taponazo la lesión de rodilla. Vivía con dolor prácticamente. Esta persona es una mujer, así que desde la edad de la preparatoria, actualmente ella es mamá, tiene 2 niños. Entonces yo le dije, es mi amiga, y yo le dije, oye, ¿en serio tienes todos estos años con ese dolor? Me dice, sí, uno se acostumbra, dice, aprendes a vivir con él. Y tanto así, un dolor que la acompañaba todos los días. Ella maneja, y al momento de meter clutch dice, oye, mira, es mi pan de todos los días ese dolor. Yo meto el clutch, me duele, saco el clutch, me duele, me levanto, me duele, camino y me duele. Bueno, y yo, no manches, ¿cómo puedes estar así? Bueno, le empezaron a sobar la rodilla. Ella, no voy a olvidar su cara nunca, en serio, porque cuando terminan de pues sí, como de hacer estos movimientos en su rodilla y de tallarla y de sobarla, ella se levanta de la silla en la que estaba, y como que por reflejo, ¿no? Una vez que pues que te están hablando y te están diciendo que vas a tener una mejoría sobre esta lesión o sobre esto, pues la primera reacción que tienes es hacer ese movimiento que no has podido hacer, y ella lo hizo. Se le ocurre levantarse y encoger, ¿no? Justo flexionar su rodilla hacia atrás. Y entonces me causa gracia en este momento, porque me volteó a ver y abrió los ojos así. Con ojos de asombro. Sí, con ojos de asombro, entre asombro, miedo, porque hay gente que se puede asustar. Y en serio me dijo así tal cual y sin censura, me dijo, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Y yo me empecé a reír y le dije, ¿por qué? Y ya es que ella me cuenta, es que yo no podía flexionar la rodilla hacia atrás, este movimiento, y lo empezó a hacer varias veces. Y entonces ya también le dicen ellas, bueno, ya, pero cálmate, porque la lesión obviamente va a ir mejorando, pero no la estés forzando. O sea, ya te diste cuenta que sí lo puedes hacer, reposa. Pero la mujer, y obviamente yo, impactados, ¿no? De cómo en un momento, porque fue en una tarde, en menos de media hora,
una lesión que la había acompañado desde la preparatoria. Prácticamente unos 15 o 13 años después, pudo salir de esa lesión y hacer un movimiento tan sencillo, muchachos, como flexionar la rodilla así hacia atrás. Lo pudo hacer. Y pues ahí nos quedamos así como que sumamente sorprendidos. Sumamente sorprendidos con esta situación. Pero bueno, estimado Arthur, continuemos con las historias, por favor. Adelante, te escuchamos. Pues bueno, vamos a seguir con mis casos. Ya les platiqué el caso de mi mamá. Sí. Ahora voy con el caso de mi papá. Adelante. Mi papá en noviembre cumple 11 años de que falleció. Ajá. Y el 26 de noviembre del 2014, sí, yo estaba trabajando en la oficina donde les comentaba ahí en CMMI, y ese día era el aniversario de la empresa. Estábamos en la sala de juntas y yo había dejado mi celular a petición del jefe. Todos habían dejado el celular en sus lugares para no estar interrumpiendo las actividades que estaban haciendo por el aniversario. Llego a mi lugar y veo 11 llamadas perdidas casa papá. No manches. Una de las cosas y una de las frases que tenía mi señor padre es que decía que el teléfono se había hecho para acortar distancias, no para alargar conversaciones. Él te hablaba y te decía esto y esto, bueno, ya te hablé, vámonos. Y cortaba la llamada. Ese día devuelvo la llamada, empieza a sonar el teléfono y me dice, bueno, le digo, ¿qué pasó? Me dice, qué bueno que me llamaste. Le digo, sí, es que estaba en unas actividades por el aniversario de la compañía. Y la primera frase, Will, amable auditorio que nos está escuchando, me dice, es que ya me voy. Ajá. Le dije, ¿a dónde vas? Me dice, es que voy a la central de abastos, voy a ir a comprar el producto porque él vendía galleta, hacía empanadas, hacía burritos, y a veces iba a la central de abastos y saliendo tomaba un camión que es una ruta como el periférico o el circuito interior, y lo dejaba muy cerca de la taquería donde vendía su producto con su amigo. Y me dice, ok, le digo, pues me hace la mención nuevamente, es que ya me voy. Y le dije, pues sí, con cuidado, vino un te quiero, te amo, y yo le dije de igual manera. Claro. Y antes de volver a repetir la despedida, me vuelve a hacer por tercera ocasión, es que ya me voy. O sea, insistía con aquella frase. Así es. Yo en ese momento no le tomo importancia. Pasa el 26, el 27, el 28, y el 28 en la mañana recibo una llamada de la esposa de mi papá y me dice, oye Arturo, es que no te quiero asustar, pero tu papá van 2 días que no llega a dormir a la casa, había ido a vender con su amigo. Claro. Y yo le digo, pues es que yo hablé con él, me dijo que iba a la central de abastos, tal, se despidió de mí. Y pues para ese entonces, y por la distancia, ella ya sabía que mi papá ya había fallecido, pero como que no me quería soltar la noticia así, claro, así de golpe. Y me dijo, vamos a ir a la delegación, allá a Iztacalco o Iztapalapa, que es donde estaba la base de la central de abastos. Claro. Y me dice, te devuelvo la llamada al rato. Pasaron los minutos que ya ahí se me hicieron horas, porque pues ya con la situación y eterno de que te digan van 2 días que no llega a dormir. Sí, ya. Preocupado, aunado a la llamada de que ya me voy. Sí. Pues ahí empezó la incertidumbre y al paso de los minutos suena el teléfono
y me confirma la esposa de mi papá que había fallecido mi papá en vía pública. Obviamente falleció en la central de abastos a donde él me había dicho que iba. Y lo paradójico, le viene un infarto fulminante y pues se va directo a la vicefiscalía, al CEMEFO, y hasta los 2 días que lo lograron identificar. Ajá. Porque allá en la Ciudad de México, cuando alguien está desaparecido, haces una llamada a Locatel, das los datos generales de la persona, y si coincide con los registros que a ellos les llegan por parte del CEMEFO o de las 16 delegaciones que son allá, pues ya te dicen, oiga, tenemos una persona que corresponde con los registros, Claro. necesitamos que venga a identificarla. Obviamente la esposa de mi papá va con su hermana, hacen la identificación del cuerpo, y pues ya con el dato, le platico a la que era mi jefa, la que me hizo el proceso con lo de mi mamá, Claro. y le digo, contadora, me acaban de avisar que falleció mi papá, necesito pedirle permiso para trasladarme a la Ciudad de México. Obviamente, y agradezco a la empresa que me apoyó para los gastos funerarios, me apoyó para la transportación a México en avión, porque pues en camión iba a perder prácticamente un día, Sí. por las 17 horas que haces en camión a México. Claro. Entonces llego a México, se da todo lo de el sepelio, por los días que ya llevaba en la vicefiscalía, más el día que había fallecido, ya eran 3 días. Iba a ser un cuarto día de la velación, para el quinto día enterrarlo. Entonces la recomendación que da la funeraria es, ya no podemos preparar tanto el cuerpo, tiene que ser incineración sí o sí. Y pues ya ahí se da el proceso, se hace la velación, lo incineramos, y pues ya me traigo la mitad de las cenizas yo, y la otra mitad se las queda su esposa. Y pues quiero hacer mención nuevamente a Ángeles Guardianes, porque en alguna ocasión que estuvimos en Historias Macabronas en la radio, sale a la luz o a relucir lo de la llamada de es que ya me voy, y créeme que en ese momento me cayó como una cubetada de agua fría, porque, amable auditorio que nos escucha en Historias Macabronas, el podcast, mi papá técnicamente para esa fecha, cuando me hizo la llamada, ya había fallecido. Hubo un permiso para poderse comunicar, para que hubiera habido la manifestación, Claro. y esto me lo hizo saber Luna y Carmen, y pues mi papá se quiso despedir, se quiso hacer presente, y por eso las 11 llamadas perdidas que tenía del celular. La verdad es que sí, fue una noticia impresionante. El buen Arthur, ya habíamos platicado sobre esta historia en algunas ocasiones, bueno, obviamente en una ocasión y luego cuando se decide a contarle en la radio, pero no le había puesto atención a ese detalle importante de horarios, de fechas. Así es. Entonces fue ahí, justo en la radio, donde Arturo cae en cuenta que de acuerdo al documento, digamos, pues de defunción, obviamente ahí vienen los detalles de la hora, de la posible hora del fallecimiento, había sido muy temprano el horario de su fallecimiento y en cierta fecha, ¿no, Arturo? Sí. Y la llamada que él te la hace ese mismo día, pero más tarde o al día siguiente. No, más tarde. Más tarde. Fue calculando 4 o 5 de la tarde y ya había pasado. Y él había fallecido en la y mañana. eso ya se cayó en cuenta
cuando yo vi el acta de defunción. Claro, porque su fallecimiento fue en la mañana. Inter del mediodía, 1, 2 de la tarde. Ah, muy bien, muy bien. Pero sí hubo un lapso de 2, 3 horas para la llamada. Claro, donde pues ya prácticamente él no volvió a casa, No, definitivamente. falleció en la central de abastos, de hecho hizo la compra de las galletas y yo siempre he dicho que mi papá hasta para eso fue precavido, porque todo lo que fueron las galletas que se compró y que llevaba en la nevera y que fue lo que le entregaron a su esposa, fue la nevera, los documentos de su cartera, una moneda de 10 pesos que es lo que iba a ocupar para el camión, y fueron las galletas que se dieron en el velatorio. Imagínate, pues bueno, caer en cuenta con de esa situación fue verdaderamente impresionante, Arturo. Todavía lo recuerdo cómo estabas, que pues no lo podías creer, porque efectivamente los detalles de horario, justo para ti siempre fue como que ok, me avisó que se fue, y pues cuando ya estaba él en sus actividades se da el fallecimiento. Pero cuando le pusiste atención y te das cuenta que su fallecimiento fue hacia mediodía y la llamada fue hacia las 4 o 5 de la tarde, pues ya obviamente ya no cuadra. Y así hay mucha evidencia también de personas que reciben una llamada y ¿no? La persona que llamó pues ya falleció el mismo día, tal vez muy temprano, pero con diferencias de horas se da una llamada. O hay personas, o hay casos también, y hay evidencia de esto, de llamadas precisamente de personas que ya no están con nosotros, que ya fallecieron, pero que están como que en un bucle. Y ahí hay algunas historias donde cada año, en la fecha de su fallecimiento, llaman a casa. Y pues bueno, se puede dar una conversación, o se escucha estática, o se escucha ruido, o son situaciones muy interesantes. Y situaciones que a lo mejor cuando la gente fallece en vía pública, o que son sucesos así, pues que no tienen como explicación. Claro. Platicaba la esposa de mi papá que ella sentía la presencia, incluso mi papá fumaba cigarros Raleigh. Ajá. Y decía que en momentos le llegaba el olor como si mi papá estuviera presente, como si le llegaba el olor al tabaco, si él estuviera fumando. Pero al cigarro, el Raleigh para mí tenía un olor muy particular, porque era un cigarro muy fuerte. Sí. Entonces ella lo podía sentir, ¿no? Ella lo percibía. Wow, interesante. Pues bueno, querido público, gracias al buen Arthur por contarnos este par de historias, ya prácticamente muy personal. Estamos ya sobre la recta final, estimado Arturo, así que nos da tiempo de una historia más, la que tú quieras compartir, tuya o de alguien más. No, creo que sí tuya, porque todavía hay varias tuyas. Además, estimado Arthur, este es apenas el primer capítulo, al igual que con los demás invitados, la idea es esa, que no sea el único episodio, así que prometemos regresar. Muy seguramente estarás por acá de nuevo, pero ahora adelante con la siguiente historia. Pues les voy a platicar una historia que me sucedió cuando trabajaba en el puerto pesquero aquí en Ciudad del Carmen. Es una zona donde se concentran la mayoría de las empresas. Sí. Y que tiene dársenas para que entren barcos, lanchas, y donde está incluso el muelle de Pemex, claro, que es donde se da la subida y bajada del personal que sube a plataforma por medio de las lanchas de Pemex. Un poquito de contexto, querido público, para quienes nos están viendo tal vez de otros países, ojalá que lo logremos así, o de otros puntos de la República Mexicana. Nosotros nos ubicamos, Historias Macabronas MX se realiza en Ciudad del Carmen, Campeche. Si ustedes nos quieren ubicar, fíjense, chéquense el mapa de México, váyanse hacia la zona de Campeche y van a notar cómo en el Golfo del México, así justo en la parte de Campeche, hay una islita pequeñita que conecta, así como que está muy cercano de Tabasco. Esa islita es Ciudad del Carmen, y bueno, se verá pequeña en ese mapa, pero realmente es muy grande por todo el trabajo que aquí se realiza. Aunque actualmente hay una situación complicada con Petróleos Mexicanos, sepan ustedes que en esta isla, en esta tierra bendita, pues hemos tenido muchas opciones, muchas fortunas, muchas riquezas, y pues se ha podido compartir
prácticamente con todo el país. Actualmente, pues la industria petrolera sigue siendo, aunque tiene ahorita algunas dificultades, un bache, pero bastante amplio, fuerte. Entonces, esta situación, hay mucha población aquí que se dedica, muchas personas que se dedican o que prestan servicio, trabajan directa o indirectamente para Petróleos Mexicanos, y por eso el buen Arthur comentaba del puerto pesquero. En este sitio, obviamente, pues conectado al mar, se dan muchas actividades de esta labor, ¿no? De este trabajo. Hay personas que suben a plataformas marinas donde se realiza la actividad de extracción de petróleo. Pero bueno, esa es otra historia, nada más un poquito de contexto. Arthur, bueno, adelante, ¿qué pasó? En ese puerto pesquero, yo trabajaba en una empresa y mi trabajo es subir y bajar personal. Soy supervisor de logística, ya desde hace algunos años. Y por ahí del 2017, 2018, me tocaba subir una guardia a la 1 de la mañana. Claro. Para ir a imprimir boletos, llevarlos al muelle y que abordaran hacia la embarcación. Claro. Pues yo llegué a la oficina entre 12 de la noche, 11:40, ya estaba sola. La oficina en donde estábamos era una galera bastante grande. Al fondo estaba la oficina de logística, sí, pegado al almacén. Y pues yo empecé a prender mi computadora, a entrar a los sistemas de Pemex para imprimir los boletos, cuando de la nada estaba una puerta de cristal y oigo la manija que hace clac, clac. De entrada no le tomé importancia porque el vigilante a veces daba su rutina. Ah, claro. Entonces sigo imprimiendo, estaba cortando mis boletos, cuando otra vez el clac, clac, pero ahí ya sentí el escalofrío. No le volví a tomar importancia, seguía haciendo lo que estaba imprimiendo los manifiestos de embarque porque también sube material propio el personal. Cuando estaba ya armando los juegos para ya salir, se vuelve a dar el tercer movimiento de la perilla, pero ahí ya se abre la puerta como si hubiera habido una corriente de aire, pero pues la puerta cerrada, pues estaba un poquito, pues no lógico que... Sí, claro, que si es aire, ¿cómo la va a abrir? ¿Cómo ¿no? la va a abrir? Bueno, pues se abrió. No, ahí el pelómetro a todo lo que da. ¿Qué hora era? Dijiste, Arthur, perdón. Entre 1:20 de la mañana. De la mañana. ¿Tú solito? Yo solito. Yo todavía atribuí. Ay, el vigilante. El vigilante. Me asomo. Veo la galera. Estaba oscuro porque pues al no haber nadie, todas las lámparas estaban apagadas. Y todavía salgo por un pasillito que daba a la cocina, conectaba al estacionamiento y te ibas a la oficina donde estaba la recepción y parte de las otras oficinas, cuando el vigilante durmiendo a todo lo que da en uno de los sillones, hermanito, y el auditorio que nos está viendo y escuchando, Arturo regresó, agarró sus cosas, agarró boletos, manifiestos, se subió a la camioneta, le tocó el claxon al vigilante y vámonos. Y pues esa fue una de las historias que me sucedió ahí en el puerto pesquero. Pero pues de verdad que cuando empezamos con lo de los relatos para allá por el 2015, 16 Día de Muertos, con las historias de Radio Delfín para Requiem Eternam, que fueron unos especiales de Día de Muertos que se hacían por Radio Delfín, una estación de la UNACAR, donde Will Robles tuvo bien invitarme para colaborar en estos especiales. Hubo una persona, un taxista, que me contó de que iba circulando aquí por Ciudad del Carmen, la carretera colinda con la ciudad. Bien. Y dice que
entre las 8 o 9 de la noche, una persona le hizo la parada, un chavo, hombre, pero traía una sudadera y traía puesta la gorra o la capucha tapándole la cara, que le dijo: me lleva cerca del panteón. Aquí en Ciudad del Carmen hay 2 panteones, el Último Paseo y el Panteón Colonia. ¿Qué los nativos les decimos? Así es, el Panteón Nuevo y el Panteón Viejo. Así es, el Panteón Viejo y el Panteón Nuevo. Y el Panteón Nuevo está hacia lo que es el centro de la ciudad. El Viejo. El Viejo. Y el Nuevo está un poquito más hacia afuerita de la isla. Y pues el taxista, cuando le dicen al Panteón Nuevo, agarró la carretera, entronca con la 4 carriles o para entroncar a la avenida Periférica Norte y salir hacia el Panteón. Un recorrido que en taxi o en vehículo no haces más de 8 minutos. Sí, claro. Pero el taxista decía que sentía la vibra muy fuerte, se sentía el ambiente raro. El ambiente raro, pesado, y que a escasos 50 metros de llegar al panteón empieza a minorar la velocidad para decirle al muchacho que ya iban a llegar al destino. ¿Dónde te deja? Cuando espejea por el espejo central y ya no ve al muchacho. No manches. El muchacho había desaparecido y pues la verdad que fue una de las historias que me contaron para esos episodios, que fue cuando yo empecé a caer en cuenta de que los sucesos paranormales sí se daban. La verdad, sí. Y pues créanme, auditorio de Historias Macabronas, el podcast, que el pelómetro, siempre yo lo digo, es cuando te empieza a erizarse todos los vellitos. Y platicando esta historia también con nuestras amigas de Ángeles Guardianes, nos decían que era un ente, que era una persona que había trascendido, pero que no había podido pues como descansar. Claro. Y en reiteradas ocasiones con los amigos taxistas han caído en cuenta que en algún momento han llevado a este pasaje también otros taxistas. Sí, las historias que tienen los amigos taxistas son sumamente interesantes prácticamente en todo el país, y aquí en Carmen también tienen algunas historias muy muy buenas. También los vigilantes, obviamente la gente del puerto pesquero, la gente de las compañías, la gente de plataformas. No crean que porque están en plataforma en medio del mar están a salvo. También hay historias de plataformas, hay sucesos de las unidades habitacionales, de las barcazas también, y todas estas situaciones. Hay muy muy buenas historias que, bueno, querido público, como les hemos dicho, se las iremos compartiendo en este espacio. Estimado Arthur, llegamos así al final de un episodio más de Historias Macabronas. Agradezco que en esta ocasión hayas sido tú el invitado. Amigo, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Pues muchas gracias, Will, muchas gracias al auditorio de el podcast Historias Macabronas. Aquí estaremos presentes cuando nos invite Will, cuando haya la oportunidad de regresar, y pues sigan este podcast que semana con semana estará trayendo capítulos bastante interesantes. Y así como lo escucharon sobre el final, el buen Arthur tuvo en algún momento la misión de poder conseguir historias con el público, y él tiene pues prácticamente algunas aportaciones de su auditorio y de sus seguidores, y también tendremos un episodio donde mostraremos esas aportaciones. Algunas de ellas son en audio, así que también podremos escuchar a las personas de su viva voz contarnos estas historias macabronas. Y bueno, querido público, la invitación para ustedes: recuerden enviarnos sus anécdotas, sus historias a Historias Macabronas MX en Facebook o en TikTok a través de un mensaje. Ahí pueden dejarlas, así que esperemos contar con su valiosa participación para que, como les digo, en algunos episodios estaremos un servidor directamente con ustedes compartiendo estas historias. Una vez más, Arthur, muchas gracias. Muchas gracias, Will, y estaremos pronto de regreso. Y sigan Historias Macabronas, el podcast. Yo soy Will Robles, les envío un abrazo cargado de buena vibra, querido público. Cuídense mucho, pórtense bien y tranquilos que no pasa nada. Y si pasa,
Me cuentan en el próximo episodio de Historias Macabronas.